gracias. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al octavo módulo del ciclo de capacitación de periodistas. En esta tarde tenemos la temática de narrativas investigativas en el tema de infraestructura pública y para el efecto contamos con periodistas de distintos medios con experiencia en el análisis de obra pública. Nuestro primer expositor esta tarde es Isaías Morales, quien es periodista de Ojo con mi Pisco, periodista de datos, forma parte del equipo de trabajo de apoderados del sector sobre el uso de los fondos públicos en la administración de las federaciones y entidades deportivas. Es autor de la guía Fiscalizar desde el periodismo, un manual didáctico para periodistas, estudiantes y ciudadanos interesados en seguir la ruta a este dinero desde Guatecompras. Bienvenido, Isaías, y es todo tuyo la palabra. Buenas tardes, Hazel, a quienes están acá participando en este módulo, ¿verdad? Que entiendo que ya tienen varias de diferentes temas, entiendo, ¿verdad? Es correcto. Este es nuestro octavo módulo. Nos dimos cita mes a mes y pues estamos ya finalizando el curso. Aunque tendremos una reunión extraordinaria, digamos, que vamos a publicar vía Facebook en conmemoración de la lucha contra la corrupción. Pero sí, Isaías, hemos venido abordando distintos temas, desde el acceso a la información pública, la importancia de la transparencia en este sector, la ley de contrataciones del Estado, específicamente qué nos dice en relación a obras de infraestructura, y pues navegamos un poco, hicimos un ejercicio en Guatecompras para ver exactamente en qué nivel están los datos por ahora. Sí, pues entonces sí tienen como conocimiento, ¿verdad? Porque también traía algunas de las cosas ahorita que quería presentarles, sobre todo lo que yo quería compartirles es la historias, ¿no? Que es lo que en sí trabajamos nosotros los periodistas, pero también un poco algunas partes de la ley de contrataciones, que creo que es importante, como quienes ejercemos en esta área, no somos como especialistas, ¿verdad? Pero hay que conocerlo un poco más a fondo y auxiliarse también de quienes saben del tema, ¿verdad? Entonces, pues voy a empezar a presentar. Pues la verdad es que es una charla corta, esperaría que también pues pudieran como preguntar cosas que a partir como de lo que nosotros hemos encontrado en Ojo con mi Pisto, ¿no? Entonces, creo que ya está proyectando. Me dicen si no les aparece, pero yo creo que ya debería aparecerles. Ya la vemos, Isaías. Ok. Bueno, en sí como lo que ya les había adelantado un poco Hazel en la presentación, lo que nosotros hacemos es fiscalización muy centrada en, en las instituciones que son los gobiernos locales. Lo hicimos para un ejercicio que hicimos este año que fue en el sector deportes, específicamente por la finalización del ciclo olímpico que fue Tokio 2020, que se realizó este año, un poco entendiendo cómo funciona ese sector, ¿verdad? Pero fuera de eso, la mayor parte de nuestra cobertura se centra en el poder local porque pues estas historias son como un poco más específicas. En ocasiones la cobertura requiere un tanto de tiempo, ¿no? Y también, no porque tenga menor presupuesto, pues no vaya a existir algún riesgo de malversación de fondos, corrupción y un sinfín de prácticas que podamos encontrar. Entonces, esta es una de las historias que creo yo que tiene, reúne distintos elementos de cómo se puede fiscalizar y trabajar a partir de distintos hechos, ¿no? Porque no todo, y esta es una cuestión puntual con la cual yo quisiera arrancar, que no todo lo que está publicado en Guatecompras evidentemente va
a significar que algo esté bien o mal, ¿verdad? Y no todo está ahí. Si bien es un portal muy importante, que cada vez lo vuelven un poco más, a mi modo de verlo, un poco más complejo, porque se va agregando como información, pero, o diferentes categorías, ¿no? Pero a lo que voy es que hay otras maneras y otras vías para encontrar las historias. Entonces, una de estas es este paso a desnivel que ejemplifica muy bien cómo trabajan las municipalidades y donde, pues más que decir así como que hubo no sobrevaloración en esta obra en específico, lo que denota mucho esto y que al final llegamos como a la conclusión nosotros cuando la trabajamos, porque en realidad fueron dos publicaciones, dos entregas sobre esta historia, porque quedaron muchas dudas, ¿no? Pero lo que refleja esto es esta falta de planificación que existe desde las instituciones, no solo del gobierno, los gobiernos locales, sino también del gobierno central. Eh, Ahorita me recuerdo que ahorita que vi lo del paso a desnivel de La Cuchilla, que es en zona 6, que también pasó en otros proyectos, ¿no? Precisamente por esa falta de planificación, ¿no? De hecho, hay un segundo puente de Belice que quieren hacer y que celebraron con todo la municipalidad y el Ministerio de Comunicaciones haber firmado un convenio donde se supone que iban a empezar la construcción este año, pero que en realidad ni han empezado, ni han terminado los estudios, ¿no? Que lo que ellos decían era, este año vamos a subir las bases y ya vamos a tener por lo menos esa parte publicada en Guantecompras y al otro vamos a avanzar bastante, pero ni siquiera lo incluyeron en el presupuesto 2022 que fue aprobado recientemente. Y tampoco estos estudios han concluido. Entonces, y así hay una infinidad como de casos donde nos podemos percatar de eso, de que esta parte de la planificación queda como muy evidente. A mí me gusta decir esto como, que ya he usado este ejemplo en un par de presentaciones antes, que es como cuando uno pide, como esos memes, ¿verdad? Que aparecen en internet, lo que pides versus lo que te entrega, ¿no? Algo así, la promesa que está acá, del lado izquierdo de sus pantallas, y, perdón, la promesa es la del lado derecho y la realidad es del lado izquierdo, ¿no? Porque en realidad lo que dijeron ahí es que iban a tener un paso a desnivel de 3 niveles que iba a funcionar y que iba a quitar los problemas del sector, ¿verdad? Y para quienes no conozcan por ahí, en realidad sí se hace un tráfico tremendo y ahí la idea de la municipalidad era retirar esos dos semáforos, pero la realidad es otra y solo quitaron uno y no solucionó absolutamente nada. De hecho, este viaducto subterráneo pues, se sigue estancando el tráfico en el sector. Entonces, en realidad no vino a solucionar pues, mayor cosa, ¿no? Entonces, lo que encontramos nosotros, no sé por qué se está trabando acá. Ah, no, ahí está. Lo que encontramos es que, en principio, un sobrecosto que en ese momento era la conclusión a la que habíamos llegado, que era un sobrecosto porque incluso la municipalidad no había publicado muchos de los puntos que establece el Ministerio de Finanzas y de hecho, pues, como toda esta cuestión de la transparencia y no me recuerdo cuántos puntos son, pero son bastantes puntos que hay en un acuerdo de 2014 que deben publicar las instituciones a la hora de hacer una licitación y sobre todo para una obra en específico, ¿verdad? Son estándares de transparencia que se deben cumplir. En ese momento no estaba publicado, pero sí pudimos encontrar este sobrecosto de alrededor de más de, si no estoy mal, 7 millones. Y que en realidad la obra en específico, lo licitado, lo que estaba ahí publicado al principio, solo eran 21 millones. Entonces, al buscar un poco más, ahondar, por eso les mencionaba ahorita al principio lo de la ley de contrataciones,
es que esta parte de la ley establece que cuando un proyecto está entre, quieren hacer alguna modificación, o el término técnico es una orden de cambio, le llaman, en Guatecompras lo van a encontrar así, o trabajos extras, o una adenda, o adendum al contrato, van a encontrarlo de esa manera. Pero en realidad es una modificación que se le va a hacer y que la ley permite hasta cierto punto, ¿no? Hasta el 20%. Después del 20%, hasta un 40% se tiene que hacer, eh, pues, establecer, ¿no? Mediante un nuevo contrato. Porque si no, eso, y si se sobrepasa ese 40%, ya se incurriría en una sobrevaloración así a las claras, según lo dice la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, pero en realidad, pues las instituciones siempre encuentran cómo omitir esos procesos, ¿no? Porque lo que encontramos nosotros, en este caso, al revisarlo yo, es que no estaba todo, esto no es toda la historia, ¿verdad? No estaba solo esta parte de lo de los alrededor de 7 millones, sino que habían por partes otros costos ahí escondidos, otros concursos, de hecho fueron 2 concursos más y que a la larga al juntarlos eran exactamente para lo mismo, ¿no? Porque había otro concurso para ductos, otro para instalación, si no estoy mal, para la parte de los postes que tenían que reorganizarlo en el sector. Es decir, ya cuando vamos sumando, sí sobrepasa ese 40%. Entonces, la historia es que el 28 de junio de 2019, el alcalde Ricardo Quiñones ofreció ese paso a desnivel que les digo, se suponía que iba a solucionar el problema del tráfico en estos sectores, las zonas 1, 2, 6, 17 y 18, para 80,000 vehículos, pero en realidad no se cumplió eso. Entonces, ¿cómo llegamos a esta historia? Lo clave fue las denuncias ciudadanas, porque una vez que eh, ya estaba inaugurado, ya estaba por inaugurarse en ese momento, la población empezó a decir de que como que ahí había algo, habían irregularidades que la población detectaba, pero no daba mayor información, ¿verdad? Entonces, pero igual, nosotros habíamos revisado eso en diciembre de 2020, si no estoy mal, cuando empezó el proyecto, que se publicó una nota así puramente informativa y donde se contó en grandes rasgos, así como de eh, cómo se va a financiar, creo que sí estaba con la parte del financiamiento, la otra parte era como cuánto tiempo se supone que iba a estar, y todo lo de la promesa de la municipalidad. Se supone que ya habíamos visto todo, ¿no? Pero como en el transcurso, ejecución y todo lo que fueron haciendo, ya no vimos el concurso. Entonces, cuando llegaron estas denuncias en redes sociales para preguntarnos cómo estaba este proyecto, entonces ya empezamos a revisar y en efecto estaban esos documentos y como lo que les digo acá, ¿no? Revisar cada detalle y en cada uno de los archivos que la municipalidad fue publicando, que de hecho no quiso responder, como ya es una costumbre de esta institución que no se caracteriza por la transparencia porque evade hasta donde pueda las preguntas de la prensa en general. Entonces lo que hicimos nosotros al publicar esta historia es que en ese momento pues quedaron muchísimas dudas, inconsistencias de la municipalidad y al final, después de que se publicó esta primera historia, la concejal segundo de la municipalidad me respondió, desde ese momento respondió, porque pues ya estaba publicada, ¿no? Entonces es una costumbre que ellos tienen de responder hasta cuando ya está publicado, ¿no? Y durante el transcurso del reporteo, de la investigación, no responden. Entonces, en este caso, nosotros presentamos una solicitud pidiendo eso específicamente y pues ya con ello publicamos otra segunda historia.
Lo que nos percatamos ahí es que fue en sí una mala planificación, porque la parte de los drenajes no lo habían contemplado. Entonces, recapitulando, para entender qué pasó, pues regresamos a ese diciembre de 2020 y volvimos a consultar y a ver cada uno de del contrato en específico y revisar qué era lo que contenía eso, ¿verdad? Lo que contienen los contratos es esta parte de los renglones. Y en los renglones dice así como cuántos metros de tal y tal cosa, ¿va? ¿Sí? Cuántos metros de drenajes, cuántos metros para la parte del trabajo previo, ahora es el movimiento de tierras y todo eso, tienen que decirlo y entonces cada uno de esos detalles se debe mencionar. Entonces, lo que encontramos ahí es que en realidad para hacer un paso a desnivel era muy poco, es decir, ya preguntando así como con especialistas y quienes saben del tema, pues sí se veía muy mínimo lo que estaba ahí. Y entonces, lo que encontramos en ese caso fue que, por eso es que durante el estudio de suelos y lo que vieron ahí, es que pues no había mayores trabajos que hacerse supuestamente, ¿verdad? Y ya cuando empezaron a trabajar, cuando la constructora, que en este caso fue Consulta, eh, hicieron el trabajo, se percataron de esto. Entonces, en todo ese tiempo no lo vieron hasta alrededor como de mayo de este año, se percataron de eso y tuvieron que volver a comunicarse con la municipalidad y pues en sí revisar qué fue lo que pasó, ¿no? La parte del diseño que fue clave, porque no solo fue lo de los estudios de tanto de suelos, lo de los estudios de el dictamen técnico que se dio ahí y todo. La parte clave de todo esto fue el diseño, es decir, la persona encargada pues no era alguien desconocido para la municipalidad, ya habían trabajado juntos antes, y un antecedente que no pasa desapercibido es que fue señalado por el Ministerio Público en el caso del libramiento de Chimaltenango, y que posteriormente el entonces juez Maynor Moto, seguramente le sonará a la mayoría de acá, eh, lo absolvió. Entonces, pues ese es un antecedente que para nosotros pesó cuando revisamos quién era, cuánto costó el diseño, era una parte como muy importante porque fue contratada específicamente para hacer ese trabajo como un proveedor más, no como un empleado que tenía que hacer esta de la municipalidad, sino como alguien externo. Después de que nosotros publicamos, recuerdo que eran pocos días después de que se habían inaugurado los trabajos, la municipalidad hasta ese momento, como les comentaba, no tenía publicado este contrato, este acuerdo. Lo hizo hasta que después de que se publicó la investigación de nosotros y ya con eso pues dijo que cumplió con esta parte de la transparencia, cuando en realidad lo hizo después, ¿verdad? Sí, como estos casos donde la transparencia se deja para después. Entonces, en ese caso, pues, fue lo que encontramos nosotros. Y ya como para esta conclusión de estas primeras dos historias que les quería compartir, es que lo importante es ver la letra pequeña, ¿verdad? Revisar qué dicen los precios, que no específicamente lo que estaba ahí. O sea, si uno entra y revisa en Guatecompras, lo que va a encontrar es un monto, pero no necesariamente ese monto va a ser en específico. De hecho, ocurren casos en los que no necesariamente sean de forma dolosa, sino que con un error de typeo, de un teclazo o algo, y no ponen bien la información, las propias instituciones. Entonces, es importante revisar en los documentos qué es lo que podemos encontrar ahí. La ley de contrataciones, que como les digo, fue clave en ese momento, sobre todo para la primera entrega, porque revisamos que en ese caso en particular, pues habían encontrado la manera de burlar la ley de contrataciones, porque solo con
de 21 a 26 millones no sobrepasaban el 40%, que creo que era, ay, no me recuerdo exactamente de los porcentajes, pero sí, eh, sí tenían la manera de cómo hacerlo, ¿verdad? Porque había una licitación como de 1 millón por un lado, otra compra directa como de 80,000, entonces todo eso al sumarlo, pues encontraron la manera y aparte de esta nueva licitación. La otra cuestión es lo de los vacíos, posibles vacíos legales. En este caso es importante preguntarle a los especialistas e insistir también con la Contraloría General de Cuentas que, que para el caso de la Contraloría General de Cuentas, pues no hubo mayor respuesta. De hecho, se tuvo que presentar una solicitud de información porque evade hasta cierto punto las preguntas o las que responde en determinados casos es muy limitada, no dice mayor cuestión ahí. Y pues lo que nosotros en este caso pues debemos hacer es insistir en eso, ¿verdad? No nos quisieron responder, nos dijeron que para las denuncias eso se preguntaba al Ministerio Público, que si existía auditorías lo dejaron ahí al aire y ninguna respuesta, en realidad esa respuesta no es como para tomarla en serio. Sí, la verdad es que sí, en ese sentido, así como opinión muy personal, sí deja mucho que desear el papel de una institución que debería ser la que fiscalice y que se percate de estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes integran las juntas calificadoras? Eso es importante también, porque en ese caso fueron claves para este proceso y pues obviamente como los demás personajes, las demás personas, los demás nombres que estuvieron detrás de todo este proceso, ¿no? Quienes diseñaron la obra, lo que les decía, el dictamen, los estudios y el supervisor. Ahorita, cabal, estoy trabajando una nota en la que hicieron una cotización que es muy parecida a una licitación, por los tiempos sobre todo, eh, para específicamente un supervisor. Entonces, cuando la institución, ahí es lo que tendré que determinar a futuro, qué es lo que va a responder esta institución en la que estoy fiscalizando esa obra en específico, del por qué en algunos casos sí se puede pues, subcontratar, se podría decir, ¿verdad? Lo voy a terminar aquí. Y en otros casos no. La otra cuestión es que cada fase es importante, es decir, desde que se planifica la obra hasta que se entrega, no solo concentrarnos en la licitación, por lección propia les digo, ¿verdad? Porque en ese momento publicamos esa nota, pero pues, la dejamos ahí un tiempo, ¿verdad? Y pues ya cuando llegaron las denuncias, pues, nos percatamos pues de que había algo raro, ¿no? Pero sí es importante revisarlo, de dar seguimiento. Entonces, una cuestión bien importante. Eh, un colega de México decía que uno de los éxitos que conoce muy bien a ojo público, que seguramente les sonará a alguno de acá, y si no, pues los invito a leer a ojo público porque de Perú, que hacían un muy buen trabajo. Y lo que este colega decía es que una de las claves de ojo público es que además de tener el muy buen equipo que tienen, la capacidad que tienen, las investigaciones que realizan y que también fiscalizan obra, además de eso, de la muy buena calidad y nivel de fuentes que pueden llegar a tener y con quienes preguntar, la otra parte, y son como dos aspectos torales, es este, saber en qué momento publicar. Y la otra, que es la que me llamó la atención a mí, es la parte del seguimiento. Muchas veces las historias se quedan ahí y con la lección que me quedó en mi caso fue que hay que darle seguimiento, que si da para más y ver qué pasó, se investigó, ¿no? En este caso sería mi seguimiento a futuro, revisar qué pasó. El Ministerio Público hizo algo, la Contraloría hizo algo, pues en este caso es como parte de ese seguimiento, ¿verdad? Eh, Esta es como de las historias así como que podrían no tardarse uno tanto, porque sí, sí es algo que se puede
ver en el momento, aunque no necesariamente esté todo, pero que, por ejemplo, ustedes, y eso me pasó a mí, en este caso está así como, voy a bajar unas fotos de la obra porque pues, a distancia no puedo ir y revisar ese proyecto hasta allá, ¿verdad? En Huitán, que queda en Huehuetenango. Entonces yo revisando en Facebook, estaba en Facebook, en el Facebook de la municipalidad, me di cuenta que yo pensando que el proyecto todavía no estaba, ¿verdad? Un edificio de 23 millones me llamó bastante la atención por el monto, como para ver qué era, ¿verdad? Qué incluía, y debe ser así un edificio así bien, ya de 3 niveles y todo, dije yo, ¿verdad? Y en efecto así era. Pero lo que me llamó más la atención es que eh, y ahí estaban los diseños y todo. Em, los trabajos ya habían comenzado, ¿verdad? Y cuando veo en el portal ni siquiera estaba el contrato. Bueno, a lo mejor el contrato ya se firmó y no lo ha publicado, dije yo. Pero también lo que me llamó la atención es que unos días, creo que era 1 o 2 días antes, ya había llegado la maquinaria, la maquinaria, ¿verdad? Y al cuadrar como las fechas, ya sabían de antemano que ese proyecto sí o sí se lo tenían que dar a ese constructor determinado, ¿verdad? Entonces, aquí hay una serie de pasos, lo menciona la ley, cuánto tiempo se debe hacer, y incluso deben dar un plazo mínimo para las inconformidades o también, dicho de otra manera, impugnaciones para quienes no estén de acuerdo con el resultado, si hay otra empresa participante. Por lo general no es tan rápido, ¿verdad? En ese momento pasó todo tan rápido y me llamó bastante la atención, ¿verdad? Entonces, en realidad, la licitación y la aprobación de esa licitación, sin haber firmado ni siquiera el contrato, eh, ya un tiempo después volví a ver a ese concurso y después de que publicaron la nota, lo subieron. Es una particularidad que tienen las instituciones en este caso. Al ver eso es que, de hecho, los de inauguración, que hicieron fiesta y todo, con comida y todo, y música, acto de inauguración, invitaron al constructor. La municipalidad, el alcalde en ese caso dijo que era algo, era un proyecto así, así, como quien dice, bien hecho, que no era algo improvisado, que no sé qué, pero ese mismo día, el edificio actual de la municipalidad, se reunieron los del consejo para aprobar lo que había dicho la junta calificadora, que sí le iban a dar en este caso, la obra al constructor. Pero ni siquiera habían firmado en ese momento el contrato, ¿verdad? Entonces, son como esas cositas que quizá no, a primera vista, así como que no pesen, pero que sí dan esos indicios y esos, dan el norte como para poder suponer en este caso, porque no se puede, esa podría ser otra línea, ¿verdad? Pudo haber sido otra línea de investigación, pero el punto acá de favorecer en específico a una empresa, ¿verdad? Sí, un contrato a dedo, como coloquialmente se conoce. Entonces, la otra parte también que me llamó la atención a mí es que la junta calificadora la integraron una oficial de secretaría, un extensionista forestal, el encargado de la Oficina Nacional de ahí de saneamiento de esa municipalidad, un fontanero y una auxiliar de la biblioteca municipal. Y entonces acá pues, las preguntas son, ¿por qué no veo a, por ejemplo, eh, el director de planificación o una, y por lo general los directores de planificación no están ahí, pero pueden estar otras personas, hay algunos especialistas en el tema, así como arquitectos, ingenieros que trabajen en la dirección de planificación u obras o alguna similar que se llame así, eh, pero no estaba nadie de esa dirección en específico, ¿verdad? Entonces, es como para tomar en cuenta porque específicamente ustedes se recordarán así como de múltiples casos que
que han pasado, pero uno de los más significativos fue el caso de Xpisa, que fue bien conocido, y donde esa licitación millonaria, sí, ni me recuerdo del monto ahorita porque ya fue hace varios años, pero y lo estaban evaluando enfermeras, ¿verdad? En ese caso. No es como para demeritar ningún tipo de cargo en una institución, pero hay procesos de procesos, no va a estar así como lo ideal es que, y en la misma ley de contrataciones lo dice, la parte de la idoneidad, que deben ser los profesionales más capaces y los que saben del tema para evaluar determinados proyectos, ¿no? De hecho, pues, si vieron este punto de la ley de contrataciones, esta parte de hecho esto se modificó, pero en los últimos años, pero son 3 titulares, 3 personas integrantes de una junta calificadora y 2 suplentes, antes eran 5, pero sí se tiene esta opción para que sean 5. En algunos casos sí son 5 los que lo integran, como lo que encontré en esta obra en específico, eran 5, pero eh, a pesar de eso, pues lo importante acá es que también revisemos quiénes son y si la institución no tiene en este caso, pues puede pedir apoyo a otra, ¿verdad? La verdad es que tengan presente, ahorita no recuerdo haber visto una institución que pida ayuda a otra, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo, si quieren pedir apoyo al Ministerio de Comunicaciones o al Ministerio de Ambiente, por ejemplo, lo pueden hacer porque ahí tienen el personal que se supone debería saber del tema, ¿verdad? Entonces, pero no creo yo que una municipalidad tiene presupuesto para 3 millones para un edificio, no tenga a alguien que sepa de estos trabajos, ¿verdad? Entonces, eso es como bien importante, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una guía de fiscalización que se les mencionaba Hazel, y ahí citamos algunos ejemplos, ¿no? De secretarias y muchos casos en los que participaban básicamente la misma junta calificadora, ¿verdad? Otro ejemplo que ahorita que me recordé de lo de la parte de los cargos, pero sobre todo algo importante también son los grados académicos, ¿no? Fue un caso que se conoció bastante recientemente, el caso del INSIBUME. En los medios sí fue bastante la bulla y en redes sociales sobre todo, que fue bien viral, que es una bachiller, la subdirectora, una de las subdirectoras ejecutivas de la institución, ¿verdad? ¿Y por qué la detuvieron a ella? Porque integra la junta, varias de las juntas calificadoras, si no estoy mal, la mayoría de esos concursos que se hicieron por adquisición de equipo y un montón de cosas que se supone que iban a servir para el INSIGUME, pero que se demostró, al menos preliminarmente, con la investigación del Ministerio Público, que lleva esta parte pues de malversación y que los indicios apuntan a la asesora del diputado Jorge García y a él mismo, ¿verdad? Pero acá algo muy importante era eso, ¿no? De quién era esta persona, ¿no? Además de ostentar ese cargo tan importante y tener el bachillerato, esta parte de que integraba una junta calificadora era importante como verla, ¿verdad? Y así como cuestionable también esta parte de cuánto ganaba y así también lo era. Eh, qué papel desempeñó, cómo evaluaron y al final, pues sí, se quedó como evidenciado todo esto del cómo adjudicaron, de cómo beneficiaron a una empresa determinada, que eso de hecho empezó desde la parte y por eso le decía lo de los dictámenes. El dictamen, de hecho, lo hizo la asesora del diputado Jorge García. Entonces, en ese tipo de detalles, así, en esas letras pequeñas, hay que fijarse y en ocasiones a veces se nos pasa desapercibido, pero es importante revisarlo, verlo despacio. Esto requiere en muchas ocasiones, como si habrán entrado a hacer compras, se dieron cuenta de que hay demasiada información y es de sentarse,
revisarlo, revisar despacio. Tampoco es así como que tan deprisa y en muchas ocasiones esas historias no salen en un día. En este caso, esta sí me salió en un día porque encontré ese detalle que me llamó la atención, pero perfectamente eso pudo tener algún seguimiento posterior o alguna otra línea de investigación ahí, el ángulo que se quería revisar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por ahora. Básicamente son como las 3 historias que quería compartirles, como esos pequeños tips que pueden servirles. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias, Isaías. La verdad es que sí, ha sido muy puntual en los hallazgos, ¿verdad? De estas obras, y vemos dos diferentes tipos de municipalidades, una con muchas capacidades en comparación de la otra. Llama la atención los precios, ¿verdad? De esas construcciones. Eh, la verdad, para hacer esos trabajos. Obviamente, todos los aspectos que has comentado preocupan, ¿verdad? Preocupan. Sí, lo que sí quisiera como agregar esto, que es importantísimo revisar la planificación así desde ahí. Eh, yo preguntaba antes a un investigador que sabe así como de revisar en Mapecompras, así, de verlo desde la estructura macro, y él lo que decía es que desde sobre todo en lo de los consejos de desarrollo, en los proyectos de consejos de desarrollo, esta parte de la planificación, desde lo que está en CG Plan, desde ahí, es un punto para revisar y una posible bandera roja para revisar, y que muchas veces nos quedamos con la licitación, pero desde ahí, en el diseño, en el presupuesto, en lo que mandan las instituciones a CG Plan, sobre todo municipalidades, desde ese momento hay indicios, se puede ver que se podría favorecer con ese presupuesto a una institución, a una institución privada, un proveedor en específico. Entonces, esta parte de la planificación es bien importante y para no dejarla así eh, descuidada, ¿no? Porque como lo que reflejó el caso de las historias de la Municipalidad de Guatemala, no es la primera donde pasa mucho esto, y, y sobre todo, ¿no? Porque ahorita estamos como a finales de año, pero si ustedes se dan una visita por Guatecompra, se van a dar cuenta que estos últimos meses, este último cuatrimestre, me atrevería a decir, es donde concentra la mayor parte de licitaciones, ¿no? Y donde están el montón de adjudicaciones a principios de año, no mucho se ve eso, y denota esa falta de planificación, ¿no? De tanto que lo menciono es porque eso sucede, ¿no? Porque también podemos darnos cuenta, pues, de esta cuestión de que a veces lo tienen que cambiar o se anula el proyecto y así. Un ejemplo así rapidito ya para finalizar, es qué pasó con este paso a desnivel sobre San Lucas, ¿no? Al final tuvieron que anular el evento que estaba en Guatecombros, y recuerdo que ya estaba, entonces después que ahora ya no, se tiene que hacer todo desde cero, entonces, ¿en qué estamos entonces? Esa falta de planificación y esa poca continuidad, ¿no? Porque eso se hizo en un gobierno pasado, en el actual, pues entra otro nuevo y va a tener que rehacer todo ese proceso. Entonces, solo que con eso quería cerrar y pues agradecerle ahí a Hazel y a Cost por el espacio ahí ya. Desde hace algunos años ya nos conocemos así sobre todo este tema de la infraestructura y obra pública, ¿verdad? Y es un gusto siempre compartir y aprender del tema. La verdad es que tenemos el gusto de intercambiar información, trabajar, ser de las organizaciones aliadas para trabajar en la transparencia, en todos los datos abiertos en este sector. Ahí siempre es un gusto
tenerte en nuestros eventos, Isaías. Muchísimas gracias por tu intervención. Muy interesante los casos. Felicitaciones. Gracias, muy amable. A continuación tendremos la intervención de otro connotado periodista, reportero, redactor de nuestro país, labora actualmente en un diario, un periódico, y quien se ha especializado en política y fiscalización de contratos. Bienvenido, Enrique García, la palabra es suya para proceder a presentar. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, en efecto, pues primero gracias a ustedes por la invitación. Como bien han dicho, en este espacio se aprende bastante de las diferentes actividades o cuestiones, trabajos que realizan el Estado al final con la obra pública, ¿verdad? Con los recursos del Estado. Pues tengo una presentación, no sé si ustedes la tienen ahí o yo la presento desde la puede compartir desde su computadora. Ah, bueno, está bien, entonces permítanme un momento. Ya la estamos viendo. Solo su micrófono creo que ahorita se apaga. Ahí está. Listo. Bueno, ahí está. Pues, espero que sí se ve la presentación, ¿verdad? Y como decía el compañero Isaías, de los proyectos que se planifican, por ejemplo, él mencionaba, hay que ponerle atención cuando llegan a CGPLAN, entonces, pero de CGPLAN vamos a dar un salto ya cuando se está empezando a discutir el proyecto de presupuesto del Estado para el próximo año fiscal, el cual la discusión de este proyecto inicia a principios de año para materializar ya en sí un proyecto que llega al Congreso de la República en septiembre. Y en septiembre pues se inicia un proceso por parte de la Comisión de Finanzas, del Congreso, y ellos pues realizan un análisis concreto de cada uno de los rubros que se están presupuestando en este documento. Y como lo que nos trae en esta reunión al final es la fiscalización que se hace a todo el tema de infraestructura. Y el tema de infraestructura es un tema bien polémico dentro del Congreso de la República, porque es ahí en donde se concentra la mayor parte de la inversión que tiene el Estado que va dirigido a la población. Por ejemplo, mirábamos en el caso del Ministerio de Comunicaciones, que es el caso que vamos a analizar hoy. En el plano, por ejemplo, después de que pasa una serie de requisitos para que se asignen o para que se apruebe un proyecto, estos se materializan ya en el proyecto de presupuesto. Viene el Ministerio de Comunicaciones en este caso y dice, bueno, estos son los proyectos que quiero para el 2022. Este es el caso específico del 2022. Y para ello necesito 6,600 millones de quetzales. Entonces yo aquí les enumeré más o menos cómo ellos estaban en el plan operativo anual, digamos, en el que presentan ellos al Ministerio de Finanzas. Ellos solicitan todas estas series de proyectos para que se puedan ejecutar el próximo año.
Por ejemplo, vemos 159 proyectos de caminos, 99 proyectos que es de la unidad de construcciones de edificios del Estado, 23 proyectos de la unidad de vivienda popular, 4 proyectos de Provial, 34 proyectos del Fondo Social de Solidaridad. Bueno, esto es lo que el Ministerio de Comunicaciones solicita al Ministerio de Finanzas. Viene el Ministerio de Finanzas y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer un recorte en el presupuesto y no les podemos dar esos 6.600 millones que están solicitando. Para ello, vamos a dar una inversión, un presupuesto, bueno, vamos a asignar un presupuesto de 5.400 millones de quetzales. Esos 5.400 millones de quetzales, dice el Ministerio de Finanzas y Comunicaciones, pues 2.400 millones van a servir para funcionamiento y 3.000 millones para inversión. Pero de esos 319 proyectos, o sea, que el Ministerio de Comunicaciones había solicitado al Ministerio de Finanzas para que se le asignen recursos, el Ministerio de Finanzas dice, no tenemos todo ese dinero, solo te vamos a asignar 141 proyectos, o sea, de 319 bajan a 141 proyectos. Y ya no te vamos a asignar 6.000 millones de quetzales, sino te vamos a asignar 2.4 millardos para que realices esos 141 proyectos. Entonces viene el Ministerio de Comunicaciones y tiene que realizar un reajuste dentro de su proyecto de presupuesto y le asigna estos proyectos. Aquí podemos observar cómo serán distribuidos los 141 proyectos. Y lo hago entre comillas porque, por ejemplo, este año una de las excusas que dio el actual ministro de Comunicaciones es que él no fue el que elaboró el anteproyecto de presupuesto. Entonces, cuando él llegó, él tomó posesión, ya los proyectos estaban asignados. Entonces, él solo hace un reajuste dentro del proyecto de presupuesto y dice, debido a que solo le asignan a 141 proyectos, él empieza a hacer este reajuste. Entonces, dice, por ejemplo, vamos a darle tanto para Taberapaz, tanto para Chimaltenango, tanto para el Progreso. En esta gráfica podemos observar que para el próximo año, aparentemente, uno de los departamentos que será beneficiado más con proyectos de infraestructura será Huehuetenango, seguido de Quiché y Guatemala y Petén. Digamos, llama la atención estos, por ejemplo, Huehuetenango, Quiché y Guatemala, estos por ser los departamentos que concentran mayor población. Pero digamos, en esta gráfica estamos viendo 141 proyectos, pero no significa que estos proyectos se hayan asignado el año pasado. Por ejemplo, lo que mencionaba el actual ministro es que dice que estos proyectos, muchos de estos proyectos vienen de arrastre. O sea que significa que no son proyectos en que se sentaron los funcionarios y empezaron a pensar por qué necesitamos cada uno de estos proyectos. Dentro del presupuesto, ya que se le aprobó al Ministerio de Comunicaciones para el próximo año 5.4. Disculpe que lo interrumpa. ¿Podría volvernos a lo que dijo de los proyectos cuáles son el criterio que utilizan para seleccionar qué proyectos son? Gracias. Lo que mencionaba, por ejemplo, en la reunión este año, el actual ministro de Comunicaciones justificó en el ministerio, en la Comisión de Finanzas del Congreso, que él, por haber llegado a mediados de este año, él no pudo concretar o ver si de verdad
estos proyectos son los que necesitan la población. Entonces, muchos de los cuestionamientos que le realizaron los diputados al ministro de Comunicaciones es por qué llegaba a presentar una serie de proyectos que no sabía si va a ejecutar. Y la respuesta en este caso del ministro de Comunicaciones fue que él lo que necesitaba eran los 2.4 millardos y que aprobados estos 2.4 millardos, a partir de enero del 2023 realizaría un reajuste dentro del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para colocar ya los proyectos. Por ejemplo, aquí en este diagrama podemos ver que en Huehuetenango va a ser el principal departamento con mayor, fue el departamento que en el documento se le aprobó mayor presupuesto. Pero a partir del otro año esto puede cambiar, porque puede ser que ya Huehuetenango no sea el principal departamento que va a recibir dinero para infraestructura, sino puede ser, por ejemplo, para Jalapa. Entonces es como la justificación que da el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, aparte de este monto que se le asigna directamente al Ministerio de Comunicaciones, también dentro del proyecto, dentro del presupuesto, que incluso hoy ya salió aprobado, hoy salió ya publicado en el Diario de Centroamérica, digamos, el decreto que aprobó el Congreso, se le asignan otros montos se le asignan otros montos para otros proyectos. Y digamos, y proyectos que no son muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, se le asignan 33.6 millones para otros 4 proyectos que no están en esta lista, que inicialmente llevó el Ministerio de Comunicaciones a la Comisión de Finanzas. Se asignan 95 millones más para construcción de 2 pasos a desniveles, 2 mejoramientos de caminos rurales y un libramiento para Jalapa. Y otros 60 millones para dragar el canal de Chiquimula. Entonces estamos viendo que aparte de estos 2.4 millardos que tendrán para ejecutar aparentemente estos 141 proyectos, al Ministerio de Comunicaciones se le asignan otros montos para otros proyectos que surgieron dentro de la discusión de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Bueno, digamos, las obras que ejecutará el Ministerio de Comunicaciones, pero también al Ministerio de Comunicaciones le corresponde ejecutar obras dentro de esto que se conoce como el listado geográfico de obras. Son obras que se realizarán, que son propuestas por los consejos departamentales de desarrollo y cada ministerio tiene la asignación, tiene una cuota de lo que se va a invertir dentro de estos municipios. Y podemos ver en esta gráfica que para este año el 43.7% de lo que se asigna para el listado geográfico de obras, una parte va a ser ejecutado por el Ministerio de Comunicaciones. Bueno, ya tenemos todo el contexto legal, digamos, cómo es que nace, cómo es que se le coloca un monto a cada obra que va a ejecutar el Estado para el próximo año. Entonces, ya a partir de ahí, ya se empiezan a levantar cada uno de los eventos. Y aquí es donde también entra la función que tenemos nosotros como periodistas. Digamos, en mi caso, yo frecuentemente reviso el ministerio, reviso el portal de Guatecompras y más me enfoco en las adjudicaciones o eventos que levanta el Ministerio de Comunicaciones. Digamos, en el Congreso de la República hay un dicho de entre los mismos diputados que dicen que
el tema de la infraestructura es uno de los puntos importantes para que ellos logren su reelección, porque la gente es aquí en donde se da cuenta si su diputado distrital ha trabajado por el departamento o municipio por el cual fue electo. Entonces, a partir de esa revisión que se hace, que en mi caso que hago periódicamente en el portal de Guatecompras, vamos descubriendo pues casos muy particulares. Y digamos, en esta ocasión les quería poner este ejemplo. Esta carretera es un tema que continúa siendo polémico. Incluso una de las personas indicadas todavía a principios de este año todavía está en proceso de investigación por este tema particularmente. Aquí aquí la historia de esta carretera se da en el 2010. El Consejo Departamental de Desarrollo incluye dentro de sus prioridades la construcción de un tramo carretero que no es de ni 1 kilómetro, son 700 y fracción de metros, en una aldea que se llama Aldea Paxtal. Esta aldea aparentemente fue incluida dentro del presupuesto para que se le realizara un tramo carretero. Resulta que al hacer las averiguaciones, en este caso que realizamos como periodistas, nos percatamos que esta aldea no aparecía dentro de las aldeas registradas del municipio de Zumpango, Zacatepeques. Entonces se empezó como que a indagar a dónde iba esa carretera, de quién era, y resultaba que una de las que la carretera primero había sido adjudicada por 1.9 millones, y dentro de las características que tenía esta carretera es que se utilizaría cemento hidráulico. Lo que se habla del cemento hidráulico es que su subida, el nivel de esta carretera es de larga vida. Por ejemplo, creo que son 30 años que tiene de vida este tipo de carretera que se hace con cemento hidráulico. Entonces nos percatamos qué diferencia había entre esta carretera, que realmente al parecer no beneficiaba a nadie, y habían otras carreteras en donde sí habían población, pero la calidad de la carretera no era tanto como esta. Resulta que esta carretera, en el tramo carretero había un desvío, y este desvío conducía a una propiedad de la entonces diputada de la bancada líder, Delia Vaca. Entonces se hizo el estudio, las averiguaciones. Primero, todo inició con verificar el tema de quién había sido adjudicado, en dónde fue adjudicado, y qué empresa había ganado el contrato. Entonces nos percatamos en ese entonces que la empresa que esta carretera había sido, primero, para incluirla dentro de la papelería, habían creado una aldea fantasma, una aldea una aldea que no existe. Y para justificar eso, hicieron toda la papelería, crearon esa aldea fantasma, y con ello pues hicieron este tramo carretero que bien les digo, costó 1.9 millones de quetzales. Entonces, y así podemos ir revisando cada uno de los contratos o adjudicaciones que realizan dentro del Estado. Por ejemplo, otro ejemplo, tal vez un poquito ya más reciente,
es este paso de nivel que se inauguró el mes pasado en el tramo el tramo de zona 10 para beneficiar aparentemente a población del municipio de Santa Catarina Pinula y de todo ese sector. Inicialmente la obra tenía primero la adjudicación se realizó el año pasado y tenía un costo de 26 millones. Con ese monto fue adjudicado y desde que empezó la obra hasta que fue entregada, de los 26 millones subieron 5 millones más. Por ejemplo, si ustedes revisan en el portal de Guatecompras, hay un link en donde está el historial y ahí comienzan como que a justificar por qué hay un aumento de 1, 2, 3, 4 o 5 millones de quetzales. Entonces, como les digo, digamos, cada obra tiene como un estudio diferente, ¿verdad? Cada obra tiene características que no se repiten y digamos ahí también depende ya de la astucia en este caso de nosotros para encontrar cuáles son las posibles anomalías que pudieran existir solamente. Y no sé si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que vemos tanto en la exposición de antecesor Isaías Morales como en el caso de este proyecto, pues influencia, ¿verdad? Personajes políticos para designar, decidir qué proyecto y designar con sus influencias, pues el presupuesto. ¿Verdad? No sé qué opinión les merece a ustedes como periodistas que en Guatemala no tengamos un plan nacional de infraestructura. Es como que se va improvisando, ¿verdad? O sea, pareciera que cada año o se va improvisando los proyectos o se vienen arrastrando los proyectos de años anteriores. Es como lo que va a pasar el próximo año, digamos, están estos 141 proyectos, pero no significa que se vayan a realizar. Lo que van a hacer ahora es hacer esa readecuación dentro del presupuesto y decir, bueno, tenía para 5 proyectos de Huehuetenango, no, solo vamos a ejecutar 3 y los otros 2 los vamos ubicando en otros departamentos. Pero creo que es por tal vez es por ese desorden y esa falta de planificación y también por ese cambio de funcionarios que existen dentro de cada una de las carteras y no lo vemos, por ejemplo, solo en el Ministerio de Comunicaciones, sino lo vemos en todos los ministerios. Correcto. Sí, nos llama la atención que pues, en países, ¿verdad? Que ya hoy por hoy cuentan con una muy buena infraestructura. Por mencionar algunos, los países asiáticos que también estuvieron sumidos en una época en gran pobreza. Ellos, pues al utilizar muy bien sus recursos, logran hacer un plan, digamos, de infraestructura de muy largo plazo, no menor de 100 años plazo, con la posibilidad de ver esa gran maqueta ya, digamos, pública y compartida a toda su población para que sepan que durante décadas se va a destinar un presupuesto a alcanzar esa meta de proyectos para que su país se mire de determinada forma, ¿no? Y se desarrolle en todas las regiones. Obviamente no en desorden, sino que en base a esa planificación, a esa maqueta de cada municipio, ¿verdad? Que no queda a discreción de nadie, sino que más bien es a lo que se presta el territorio, ¿verdad? Cómo ordenarlo de acuerdo a conocimientos de urbanismo, de ordenamiento territorial y de acuerdo a lo que dictan los estudios, ¿verdad? De impacto ambiental, social y económico.
Entonces, esas son las buenas prácticas que han tenido países que realmente alcanzan una transformación de largo plazo en su infraestructura y no lo vemos en nuestro país planteado, ¿verdad? Sino, pues la incógnita es quién propone el proyecto, por qué este va primero que el otro, cuál es la problemática que soluciona un proyecto en relación a otro. Y no lo vemos como articulado. Exacto, incluso una de las principales quejas de la población, en cualquier punto que ustedes vayan, es el mal estado en que están las carreteras, ¿verdad? Y ahí viene entonces bueno, ¿quién pide que tal proyecto vaya primero? ¿O por qué este tiene que ser primero y este no? Pero sí, yo me he percatado de eso, digamos, esa es una de las principales quejas de la población, el mal estado en que se encuentran las carreteras en todo el país. Sí, es correcto, es lamentable que así cuando vemos esas cifras que usted nos presentó, ¿verdad? Realmente son muchos millones de quetzales año con año, muchos aglutinados, ya vemos en un solo ministerio, para que los resultados pues sean los mismos año con año, ¿verdad? Y que el mantenimiento de las obras no, pues pareciera obviamente a todas luces y a vista de toda la población que no funciona, ¿verdad? Porque encontramos infraestructura descuidada en todas las regiones del país. Así es que razón por la que es tan importante fiscalizar y auditar este sector de la infraestructura pública en nuestro país. Así es que, Exacto. Enrique, pues agradecemos muchísimo su intervención, el esfuerzo que como equipo de ese medio de comunicación hacen, ¿verdad? Día por día, para podernos informar más y pues, aspirando seguir siendo también como un ente que promueve la investigación y la especialización en el país en este sector, trasladando buenas prácticas en el tema de transparencia y rendición de cuentas, pues esperamos seguir siendo una plataforma para que ustedes también tengan a disposición cada año pues más datos derivados de estos esfuerzos que se hacen de la mano de aliados internacionales, ¿verdad? Especialistas en estas dinámicas. Así que muchísimas gracias por compartir este caso y esta exposición. No, y gracias a ustedes también por la invitación y pues tienen mi contacto a través de por su vía si tuvieran alguna duda o quieren que les ayude a ver algún tema o digamos cómo se encuentran ciertas cosas, tips, pues me tienen a la orden. Muchísimas gracias, Enrique. Pues ya saben nuestra audiencia que puede comunicarse y puede buscarnos en nuestras redes sociales para que podamos estar conjuntamente resolviendo preguntas y por supuesto en nuestra página web. Y a continuación tenemos a nuestro último expositor de este día, que es un reportero también de diario periódico. Su nombre es Ferdi Montefec. Así que todo suyo, la palabra Ferdi, bienvenido a este ciclo de capacitación. Bien, muchas gracias, mucho gusto a los que están presentes, gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de platicarles algo con base en mi experiencia y voy a tratar también de no repetir lo que mis antecesores ya platicaron. Bueno, primero creo yo que es importante tener muy claro que el tema de infraestructura históricamente en el país ha sido, digamos, una manera de generar mucha corrupción junto con la compra de medicamentos. La infraestructura del país siempre ha estado marcado por corrupción. Ya lo han revelado muchas investigaciones penales que se han llevado a cabo. Digamos, hay un aparato
muy estructurado de cómo se genera la corrupción en este sector, independientemente de que los proyectos les sirvan mucho a las comunidades, principalmente en comunidades muy alejadas del país. Ya lo mencionaba Enrique, en la mayoría de comunidades una carretera significa muchas cosas, significa una oportunidad para transportar sus productos, para comunicarse, para trasladarse a un hospital de manera rápida, cubrir de mejor manera las emergencias y todo eso, ¿verdad? Yo les quiero ejemplificar un caso del cual hice una nota hace algunos meses. Voy a ver si les puedo compartir pantalla. Bueno, me aparece acá que no está habilitada esa opción. Pero bueno, les quiero comentar el caso ya está de... habilitado, Pedro. Ok. No sé si la ven ahí. Sí, ya la vemos. Bueno, esta es una nota de varias que se han trabajado en el periódico sobre cómo una carretera incrementó su precio en 100 millones de quetzales. Y siguiendo mucho los consejos que daba Enrique García, Isaías Morales de Ojo con mi Pisto, hay que poner mucha atención a los eventos en Guatecompras. Porque si bien esta carretera fue adjudicada o fue otorgado el contrato a una empresa por un poco más de 200 millones de quetzales, 252. Y si vemos en Guatecompras, pues aparece por ese precio. Este es el proyecto, así se llama el proyecto, de esta forma está. Y si ustedes ven en Guatecompras, el precio adjudicado es por 252.418.708. Sin embargo, hay que ver mucho el detalle acá justo en el historial, todo lo que se ha realizado, las órdenes de cambio que se han realizado, porque esta carretera llegó a costar más de 300 millones de quetzales. Y, digamos, algo que creo yo que es muy importante de ver o que tiene que incluir toda investigación periodística es, primero, la relevancia del caso. Y este caso, ¿por qué fue relevante? Porque en junio de este año, un tramo de esta carretera que está entre Tajumulco y San Pablo San Marcos se derrumbó y sepultó varios vehículos. Bueno, cobró la vida de una persona, un trabajador de la empresa, y fue algo que generó muchas opiniones, ¿verdad? Primero por el monto de la empresa y sobre todo otra cosa muy importante que deben tener las investigaciones es el contexto. Esta empresa fue adjudicada esta carretera fue adjudicada a una empresa llamada SCM. Y este es otro punto al que se debe poner mucha atención. ¿Quiénes son los representantes legales? Porque el representante legal de esta empresa es un señor de apellido Mateu. A esta persona, si bien es cierto, se llama Alejandro Mateu Escamilla, si bien es cierto, no se le ha probado algún delito, sí hay indicios de que es una persona muy cercana al exministro de Comunicaciones, José Benito. Entonces, digamos, eso tampoco es un delito, pero puede ser un indicio de por qué esta empresa ha ganado tantos contratos con el Estado y por qué se habla mucho de la cercanía de este ministro con el actual gobierno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
es importante colocar los datos que nos constan y que están muy bien reporteados, pero es importante como todo este contexto, porque una nota debe incluir actualidad y contexto, si no, pues no tendrá forma, ¿no? Y también nos llamó la atención esta nota porque las autoridades municipales, los comunitarios de ese lugar, nos habían denunciado que la carretera estaba, en algunos lados, estaba en mal estado, estaba agrietada. Y cuando llegamos a ver esta carretera, a mí principalmente me llamó la atención dos cosas. Bueno, esta fotografía es como se encontraba en esa fecha, eso fue en junio. Aquí podemos ver donde la maquinaria está trabajando, pero la gente que va allí es gente que necesita ir a hacer compras a un municipio llamado San Pablo. Esto es muy importante porque ellos, pese al riesgo que hay ahí, porque aquí de este lado izquierdo hay una pendiente muy grande, ellos necesitan transportarse, ya sea para ir a estudiar, para ir a un centro de salud, para ir a comprar víveres. Entonces, he allí la importancia de la carretera. Eso, pues llegamos al lugar, nos habían denunciado que la carretera estaba muy agrietada, pero nos llamó la atención de que además de estar agrietada la carretera, de presentar algunos desperfectos, también, por ejemplo, las cunetas estaban mal construidas. Primero porque no estaban sobre tierra firme, sino sobre tierra suelta, y eso representaba un peligro bastante importante para que se dañara fácilmente. Otra cuestión es que la carretera es de 2 carriles y había en la carretera hay un puente que ya estaba hecho. Entonces la constructora lo único que hizo fue pintarlo, y dentro del contrato estaba establecido que debía construirse un puente paralelo, pero ese puente nunca construyó. Es decir que cuando alguien que viene del norte y se topa con uno que va del sur, se tienen que turnar para ver quién pasa primero por el puente, porque el puente solo tiene una vía. Entonces eso es algo que los comunitarios reprochan mucho, y digamos también está dentro del contrato y se está incumpliendo el contrato. Eso, digamos, es muy importante de señalarlo. Y además, unas partes de la carretera que los ingenieros les llaman bóvedas, son unas como el inicio de los tragantes para drenar el agua. En unas curvas estaban demasiado grandes en comparación con lo planificado dentro del contrato. Eso también hacía sospechar a la gente de la comunidad que lo habían hecho como para aumentar el contrato. Digamos, eso ya tendrían que investigarlo el Ministerio Público, pero nosotros lo que pudimos observar es que sí, había desperfectos en las cunetas, había grietas en la carretera, el puente no estaba como decía el contrato, y además se aumentó el contrato en 100 millones de quetzales. Eso, digamos, es lo que nosotros pudimos ver, y por lo general es lo que nosotros tratamos de poner más atención a la hora de hacer una investigación de este tipo, porque si ustedes ingresan a Guatecompra, van a ver que hay miles y miles de proyectos que a diario adjudican, y hay cientos de proyectos de infraestructura en el Ministerio de Comunicaciones, y así a simple vista es muy difícil
ver dónde hay indicios de corrupción o dónde podríamos señalar algo que está mal, ¿verdad? Entonces creo que la clave es escuchar mucho la denuncia ciudadana, ver la relevancia del proyecto. A veces los montos influyen muchos. Por ejemplo, este es una obra de más de 200 millones de quetzales. Entonces sí es uno de los contratos más, más elevados, ¿verdad? Como les decía, nosotros por lo general ponemos mucha atención en quiénes son los representantes de las empresas. Y les decía eso porque, por ejemplo, les voy a decir, les voy a mostrar otra nota que hicimos hace un año, que esto es como un diputado del Congreso de la República y su familia han logrado acaparar con varias empresas varias contrataciones, principalmente en municipalidades. Pero quiero hablar sobre la importancia de ver, por ejemplo, quiénes están detrás de las empresas, porque si vemos una de estas, que está por acá, acá está, Constructora Arces. La representa una persona que se llama Matthew Arce. Así figura en Guatecompras. Pero en realidad él es trabajador de Juan Miguel Galindo de León. ¿Quién es Juan Miguel Galindo? Hermano del diputado. Lo que quiero que vean con este ejemplo no es, digamos, porque no se quiere ejemplificar, por ejemplo, las anomalías de una obra, sino por qué se le debe poner atención a los representantes legales. Bueno, ya dijimos que es el trabajador de esta persona, que a su vez es hermano de un diputado. Pero si miramos, por ejemplo, veamos la edad que tiene. Está acá, se puede ver en la SAT. Nació en el 98. Y para cuando la empresa empezó a funcionar, que los datos también los pueden ver en el RTU. Aquí lo podemos ver. Desde julio de 2019 empezó a funcionar esta empresa. Él tenía 21 años cuando esta empresa empezó a funcionar. No quiero decir que ninguna persona de 21 años pueda tener una constructora que le haya facturado al Estado más de 8 millones de quetzales, pero sí es un indicio, porque pues en realidad es trabajador de una persona y por donde ha ganado los contratos, pues nos dice mucho en el área de Retaluleu, que es precisamente donde el distrito del diputado, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejaría mucho poner mucha atención a los representantes legales, quiénes son. Sí, básicamente eso, y pues ya muchos de los consejos que se les puede dar es también que ingresen a la plataforma, que vean los contratos, que visiten las comunidades, que hablen con mucha gente. Y digamos, esto se aprende haciéndolo, ¿no? Repitiéndolo muchas veces y haciendo muchas preguntas sobre todo, ¿verdad? Ese es básicamente lo que yo quería hablarles para no marearlos mucho, ¿verdad? Sí, claramente nos muestra
las consultas, ¿verdad? Que usted realiza los distintos portales, documentos fiscales, etcétera, y pues cómo armar ya una historia, cuáles pueden ser indicios que algo no es congruente. Y hemos visto cómo no hay mucha claridad en cómo se evalúa, ¿verdad?, la empresa que se le adjudica, en cuanto a cuántos años de experiencia tienen, cuántos proyectos ha ejecutado en el país. Por ejemplo, promover que un criterio sea que los proyectos los haya entregado en tiempo y en el monto pactado, ¿verdad?, por el contrato inicial de la obra. Ese fuera un buen indicador de por qué adjudicarle a una empresa un proyecto, a sabiendas que obviamente ha sido una empresa cumplidora y que sus obras han sido de calidad. Pero nosotros no hemos encontrado ningún dato que nos dé esa referencia. Y lamentablemente algunas empresas que por otro lado, son consolidadas en el país, tienen muchas décadas, pues también han sido señaladas, ¿verdad?, por una serie de casos, como usted lo mencionó, y pues es lamentable, ¿verdad?, porque al inicio de su intervención usted dijo que este sector ha sido muy propenso a la corrupción y pues tiene todo que ver con problemas estructurales del país, ¿verdad?, para que veamos tanto involucrados del sector público como del sector privado en casos de corrupción en este sector. Entonces, sigue siendo muy importante estar como sociedad civil, pues, y hablar pues de la mano de los medios de comunicación, investigando estos temas, porque realmente son millones del presupuesto de la nación y implica el desarrollo de las distintas regiones del país y vemos que pasan décadas y no logramos esa meta, ¿verdad? Pareciera ser que no hay presupuesto que alcance para que veamos transformada una región, un sector o megaproyectos en el país y no solo pues proyectos que empiezan y luego quedan inconclusos, proyectos que no son de la calidad esperada o no son proyectos que priorizaría la población sobre otros. Así es que no sé si tiene algún otro comentario, Fer, de final. Bueno, solo insistir en esto que les mencionaba de último. Pues creo que uno va mejorando sus capacidades cada vez que practica esto, que visita portales, que conoce nuevas herramientas, que habla con mucha más gente, que habla con la población. Eso creo que es muy, muy importante ejercitarlo, ¿no? Y pues ese sería mi consejo si quieren hacer pues investigación periodística. Pues así es, Ferdi, y como iniciativa COF, pues continuaremos en las alianzas pues internacionales para traer al país siempre buenas prácticas en el tema de cómo un gobierno debe tomar una serie de decisiones para ir transparentando año con año mucho más datos, obviamente invirtiendo en estos portales públicos y pues incidiendo en normativas que obviamente indiquen que estos documentos no deben estar únicamente en los expedientes físicos y dispersos por muchos portales, etcétera, sino que queremos saber de principio a fin qué pasó con una obra, y de eso se trata el estándar internacional. Entonces tomemos en cuenta que en nuestro país pues, las reformas de la ley de contratación, la ley de presupuesto anual desde el año 2015 y también las normas de inversión pública no excluyen a ninguna entidad pública ni a ningún tipo de proyecto de publicar los datos de acuerdo a este estándar, en aras de la transparencia. No importa qué
qué figura administrativa se utilice para administrar el proyecto, etcétera, pero en aras de la transparencia, pues como ciudadanos contamos con esas normas y obviamente con todo un andamiaje jurídico que lo respalda y con muchos movimientos a nivel internacional de los que Guatemala también es parte por adoptar iniciativas internacionales en el país que obligan a que año con año se vayan haciendo mejoras a los portales, ¿verdad? Ahora vemos algunas mejoras en algunos portales, pero seguramente falta mucho más trabajo y pues obviamente ustedes que son quienes realmente en el día a día utilizan los portales e investigan, pues nos es de utilidad saber cuáles son los datos que obviamente están faltando para poder nosotros también trabajar en relación a eso, ¿verdad? Esperamos, como les digo, también seguir siendo fuente de datos para ustedes, desde los proyectos que podamos haber evaluado en estos años, ¿verdad? Ustedes saben que son ya 9 informes los publicados, son 154 obras analizadas y ahora pues en el portal de datos abiertos de codguatemala.org pues también esperamos que lo puedan visitar porque hemos hecho una alianza con contrataciones abiertas y expertos de esa organización para poder estandarizar la data de acuerdo a una programación que ya nos permite estar dentro de este portal, pues al nivel de otros portales que realmente aplican estas normas de desarrollo de portales, de programación, en donde la data pues está no solo en PDF, sino que obviamente se abre en Excel, en JSON, en otros software para que, o hojas de cálculo que realmente les pueda facilitar a pues, grupos como ustedes la data. Así que de nuestra parte seguiremos trabajando en ello y para nosotros pues ha sido un gusto colaborar a la socialización de estos temas de importancia para el país, dirigido pues a un gremio como ustedes, ¿verdad? Profesionales de los medios de comunicación. Así que no me queda más que agradecer a todos los ponentes que este año pues intervinieron para dar sus aportes en cada sesión. Hoy estamos cerrando el módulo 8 y tendremos uno final que lo haremos público el 9 de diciembre, uniéndonos pues, a las organizaciones que se pronuncian en el día pues, de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y el pro de la transparencia. Reiterando que esta es nuestra convicción, ¿verdad? Para formar parte de esta sociedad civil global que se une para ir luchando contra este flagelo. Así que les invitamos a sintonizar nuestro canal en YouTube y en Facebook el 9 de diciembre. Y con eso, pues, terminamos. Vamos a tener la intervención de una connotada periodista mexicana que ha trabajado en muchos medios mexicanos y medios internacionales. También trasladándonos las prácticas que ha hecho, las herramientas que utiliza, los portales, reportajes de algún caso en específico. Así que de nuevo, muchísimas gracias y hasta nuestra próxima sesión. Muy feliz tarde a todos. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, Ferdi, por su intervención.